David y Betsabé, la caída de un gigante. Segunda parte. Hola, bendiciones para todos, gracias por estar acá. Seguimos con la historia de David y Betsabé, que se relata en el libro de Samuel capítulo 11, donde se pone en evidencia el adulterio de Betsabé con el rey David, el embarazo resultante de la relación y el subsecuente asesinato de su esposo Urías elitita. Por la manera en que ocurrieron estos eventos se pueden deducir muchas cosas a favor y en contra tanto para David como de Betsabé. En toda la literatura del Antiguo Testamento no hay capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este, escribió G. Campbell Morgan. Además, esta historia se hace interesante porque tiene características propias de las relaciones psicopáticas y este punto de vista mío puede ser chocante para algunos creyentes. En primer lugar, yo no estoy tergiversando la historia ni adulterando el contenido. Al contrario, que Dios me guarde de hacer una mala exégesis de estos textos bíblicos. Lo que pasa es que se nos ha enseñado solo un punto de vista con relación a esta historia. Y yo acá lo único que estoy haciendo es poner en la mesa la otra cara de la moneda, sin hacer conclusiones definitivas. Yo realmente no me atrevería a sacar de esta historia culpables o víctimas porque entonces ahí sí caeríamos en un error. Para algunos en esta parte de la historia de David, él fue un abusador. Y para otros Betsabé una seductora, exhibicionista y adúltera. ¿Acaso David es un psicópata y se aprovechó del poder que ostentaba para abusar de Betsabé? ¿Acaso Betsabé tenía el espíritu de Jezabel y lo sedujo a propósito? Bueno, que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad y nos dé la sabiduría y el entendimiento a todos para llegar al fondo del asunto. Recordemos de nuevo aquel momento cuando David, debiendo estar en la guerra, salió a su balcón, qué sé yo, a meditar, a tomar el sol o simplemente a ver el paisaje. En este momento dice la historia que él divisó a una mujer hermosa bañándose y naturalmente él continuó observándola. ¿Acaso porque la Biblia dice que él, o sea David, era un hombre conforme al corazón de Dios, no iba a desear a aquella mujer hermosa? Por supuesto que sí. El error de él fue permitir que los malos deseos lo llevaran a pecar. El pecado de David no fue ver a Betsabé. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la perdió de vista. Es poco probable que él esperara verla o planeara verla. Por favor, dejemos de romantizar a David y verlo como un semidios. David, como todos los hombres de la Biblia, era un ser humano mortal, común, de carne y hueso, dado a las pasiones carnales, como todos. De hecho, en el Salmo 51, el salmo penitencial por excelencia, David reconoce sus pecados y debilidad humana. Ahora no lo puedo leer por cuestiones de tiempo, pero se los dejo de tarea para que ustedes lo busquen. Por otro lado está Betsabé bañándose, me imagino, en el terrado de su casa, a sabiendas que el rey o cualquier otro hombre viera su cuerpo desnudo. Aunque la Biblia no dice que ella se estaba bañando literalmente desnuda, por sentido común se asume que si se está bañando, estaba sin ropa, porque nadie se baña con ropa. Algunas personas defienden que ella no estaba desnuda porque la tradición y cultura de aquella época no se lo permitían, pero nuevamente, por sentido común, si David la mandó a llamar para acostarse con ella, fue porque se excitó al ver su desnudez y porque Betsabé era una mujer hermosa, dice el texto. Si Betsabé estaba con ropa bañándose, lo cual no tiene mucho sentido, es muy poco probable que David cayera en una tentación de poseerla sexualmente, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, nosotros los hombres, como dije anteriormente, somos muy visuales. Yo no creo que David se haya excitado al ver a Betsabé con ropa. No tiene sentido. Si la mandó a llamar fue porque aquella mujer, estando desnuda, despertó en él sus más bajos instintos carnales. En 1 Timoteo 2:9 se nos exhorta a que nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en que vestimos. Dice el texto: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. El solo hecho de que David la haya mandado a llamar
me hace pensar que Betsabé literalmente lo hechizó con su cuerpo desnudo. Cuando David la vio, quedó literalmente hipnotizado. Yo personalmente creo que Betsabé sí lo sedujo. Recordemos que David era un hombre de aspecto hermoso, dice la Biblia. Además, él no tenía necesidad de mujer. Me imagino yo porque siendo el rey tenía varias esposas y concubinas a su servicio. Se me hace extraño que David haya sido rápidamente convencido en su interior por un deseo sexual intenso que en ese momento pues él haya tirado todo por la borda, arriesgándose a una vergüenza pública y posiblemente la muerte de ambos. David se olvidó de Dios en ese momento y se olvidó quién era él. O sea, en sí es muy extraño que David, con tal de poseer a aquella mujer, haya actuado arrebatadamente. David puso, imagínense, en riesgo su trono, su reputación, santidad, y esto realmente es muy raro y muy extraño. Ese actuar impulsivo, fogoso y apasionado no era algo común en David, pues él amaba al Señor y amaba la santidad. Entonces, ¿por qué tenía muchas esposas?, se preguntarán algunos. Bueno, porque eso era algo tradicional de la época y de la cultura. Ese actuar perverso de David a mí me da la pauta de que en ese momento él ya estaba controlado en el espíritu de Jezabel. Y esta tesis se confirma cuando la olla de grillos se destapó, cuando supo que Betsabé estaba embarazada y no le quedó otra que mandar a asesinar al legítimo esposo de esta para ocultar su culpa. Esto sin contar el intento fallido 2 veces para que Urías fuera a su casa y durmiera con su esposa. Betsabé al bañarse pudo tomar sus precauciones para evitar que un extraño la viera desnuda. Eso es lo que haría una mujer prudente, sabia y recatada, ¿verdad? Y más porque se supone que ella era una mujer casada, en teoría honorable, porque dice el texto que ella era hija de Elián y esposa de Urías, y esto nos da a entender que Betsabé no era una mujer cualquiera. Entonces, con más razón, ella debió tomar sus precauciones, y si no lo hizo, yo podría deducir que su intención era que el rey la mirara. Por eso es que en esta historia no hay víctimas ni culpables, sino solamente pecadores. Betsabé sabía lo que hacía y ella estaba consciente de sus actos. Ella tenía una razón y un objetivo, David. Porque cuando David la tomó, ella estaba incluso, dice, con su menstruación. Ella no dijo nada. Y tampoco David. David y Betsabé se hicieron culpables de adulterio. Para mí lo más lógico es que acá, en ellos, estaba operando el espíritu de Jezabel. Este espíritu demoníaco vino, se posicionó en Betsabé con el fin no solo de hacer caer a David, un hombre de Dios, sino acabar con el matrimonio de Betsabé con Urías. Creo que este es el ejemplo bíblico de cómo este espíritu opera en las relaciones de pareja. Aunque la Biblia no lo dice, es probable que Betsabé y Urías tendrían problemas como pareja. ¿Y de dónde saco esta conclusión? Bueno, si se recuerdan, Urías era un hombre de guerra extremadamente leal y comprometido con el rey. Había un código de honor entre los soldados, lo que era común que cuando se preparaban para el combate se abstenían de relaciones sexuales, como práctica de la disciplina. Urías le dijo a David que él no entraría a su casa para comer, beber y acostarse con su mujer mientras el arca de la alianza, Israel y Judá habitaran en tiendas y mientras Joab y sus guerreros compañeros acamparan en el suelo. Esto lo vemos en 2 Samuel 11:11. Esta podría ser una explicación de los posibles problemas entre Urías y Betsabé, pues él se dedicaba por un código de honor más tiempo a los asuntos del rey y a la guerra que a su esposa. Sin embargo, como dije en el video anterior, esta no es una razón ni una licencia para serle infiel a tu pareja. Tristemente existen muchos matrimonios así, descuidados por una de las partes, y normalmente cuando un matrimonio tiene problemas, diferencias, desacuerdos, insatisfacción sexual, muchas veces ese matrimonio se convierte en el blanco de Jezabel. Con frecuencia, este espíritu demoníaco usa las ataduras del alma para atrapar a sus víctimas. Jezabel probablemente no estaba siendo satisfecha sexualmente por su marido
y probablemente, como toda mujer, deseaba un hijo, y esa era una aflicción que a lo mejor a ella le embargaba, y eso era muy común en las mujeres de aquella época. Qué importante es estar en la misma sintonía a nivel sexual con nuestra pareja. Dios, por eso, en su infinita sabiduría, por medio del apóstol Pablo, dejó escrito en 1 Corintios 7, del 3 al 5, precisamente refiriéndose a los problemas matrimoniales. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse. Escuchen, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. ¿Se dan cuenta qué importantes son las relaciones sexuales saludables en el matrimonio? Es probable que el espíritu de Jezabel, o sea Satanás, se haya infiltrado en el matrimonio entre Urías y Betsabé. En primer lugar, porque Betsabé era en ese momento una vasija rota y Urías un eunuco espiritualmente hablando. Escuche esto, Jezabel se enfoca en aquellos hombres y mujeres que están rebeldes, débiles o heridos, y sabe cómo usar las heridas y los dolores profundos para sus fines malignos. Es por ello que Betsabé sale a bañarse aquel día sin ninguna clase de pudor a la azotea de su casa con el fin de exhibirse y ser deseada por los hombres. Estas son las características clásicas y visibles de toda mujer Jezabel. Recuerden que Jezabel significa seductora, prostituta, hechicera, asesina. La mujer de Apocalipsis 2:20, Jesús la reconoció porque seducía a los siervos del Señor. Y en Proverbios también se nos advierte de la mujer extraña, la que de sus labios destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Ahí también les dejo esa lectura como tarea, Proverbios 5. Sigamos con el relato. Betsabé prácticamente fue usada por Satanás por medio del espíritu de Jezabel para hacer caer a uno de los más grandes siervos de Dios, a David. Recuerde esto siempre, Jezabel no lo puede controlar hasta que no lo seduzca. Se recuerda que cuando Jehú llegó con Jezabel, inmediatamente ésta se pintó los labios, dice, y se arregló el pelo con tal de seducir a Jehú en ese momento. Eso lo vemos en 2 de Reyes 9:30. El primer movimiento de Jezabel es ponerlo de su lado. Al ver David a Betsabé bañándose desnuda, inmediatamente lo puso de su lado. Inmediatamente cayó seducido. ¿Qué hacía David en su casa debiendo estar en la guerra? Dios le dijo a David, necesitas ir a la batalla, pero David se quedó en Jerusalén, dice. ¿Tenía David algún problema? ¿Estaba preocupado? No lo creo. Normalmente el que se encuentra enfermo, cansado, distraído, pues a lo mejor sí, pues lógicamente se queda en casa o no. Pero pudo existir también la posibilidad, aunque la Biblia no lo dice, de que él ya había visto a aquella mujer antes, porque qué casualidad que su casa pues estaba enfrente de la de él y no la conocía. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Normalmente uno conoce a sus vecinos, ¿o no? O sea, David, con hecho pensado, prefirió aquel día quedarse en casa para consumir su deseo carnal. Un comentarista bíblico llamado Redpath afirma, mientras pienso sobre lo sucedido, estoy seguro de esto, que no sucedió todo al mismo tiempo. El asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida por 20 años. Redpath agrega, por lo tanto, quedarse en casa en medio de la guerra simplemente proveyó una oportunidad para que la larga falta de control romántico e indulgencia sobre las pasiones se mostrara. Espiritualmente hablando, David ya estaba seducido y contaminado por ese espíritu demoníaco que se llama Jezabel. Recuerden que para que el espíritu de Jezabel opere, se necesita un espíritu de Acab. ¿Cuál es el espíritu de Acab? El que tolera, el que permite, el que cede.
Por eso, aquella amonestación de Jesús a los líderes de la iglesia de Tiatira, se recuerdan en Apocalipsis 2. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras, que permites que esa mujer Jezabel seduzca a mis siervos, les dijo. Cuando David tuvo contacto sexual con Betsabé, ella no dijo nada, imagínense. La Biblia no da muchos detalles de lo que ocurrió en ese momento, pero ahí ocurrió de todo. La Biblia lo resume todo en un solo versículo. Segunda de Samuel 4, lo voy a leer. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. ¿Usted se ha puesto a pensar en ese momento cuando ellos estuvieron de frente? ¿Qué le dijo él a ella? ¿Y qué le dijo a él? ¿Y qué le dijo ella a él? La Reina Valera 1960 dice que durmieron toda la noche. Entonces yo no creo que David estuviera pues tan emocionado con ella y Betsabé tan calladita. Se los prometo, yo no tengo nada contra Betsabé y tampoco estoy justificando a David. Betsabé quería con el rey. Sinceramente, Betsabé quería con el rey. Ella disfrutó también de su compañía, ella también lo deseaba y se entregó. Ambos sabían perfectamente que eso no era correcto, lo que estaban haciendo, y sin embargo le dieron rienda suelta a la carne, como suele pasar cuando se unen dos amantes. Mezclan amor, mezclan fantasía, mezclan sexo, y esto es parte del engaño. Los amantes viven una fantasía y ambos creen que su amor es suficiente y para siempre, y se les olvida que están casados. Esto es un engaño. Los placeres del pecado nos engañan como la carnada esconde al gancho. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Cualquiera que esté en una relación adúltera está en un engaño. Dios jamás va a prosperar esa relación. Al contrario, las relaciones adúlteras están bajo maldición. Dese cuenta, en las películas, en las telenovelas, en la vida real, las relaciones entre amantes siempre terminan mal. Me imagino que el rey, a lo mejor, como le gustaba a Betsabé, vino y pues la hizo sentir cómoda, la agradó con algún detalle. Esa noche le dio un regalo, una comida deliciosa, un vino, qué sé yo. Bueno, yo solo estoy acá imaginando y conociendo el carácter y personalidad de David. Yo no creo que él la haya tratado mal y haya venido y la haya abusado como un maniático, nada que ver. O sea, no tiene sentido, no tiene una razón ni un porqué. Realmente, cuando alguien te gusta, pues uno va a actuar como un caballero, ¿no? David no abusó de ella, esa es mi opinión, pero sí abusó de su poder y autoridad como rey, porque díganme ustedes, ¿qué necesidad tendría David de violar a esa mujer si él tenía mujeres por montones? Llegar a esa conclusión es simplemente absurdo. Pero Betsabé, versículo 5, pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Las únicas palabras de Betsabé que se registran acerca de este incidente reconocen la condición resultante de su pecado, que se hizo manifiesto por su embarazo y que era punible con la muerte. Alcanzan a ver que entre el versículo 4 y 5 pasaron varias semanas y durante todo ese tiempo David y Betsabé, influenciados en el espíritu de Jezabel, iniciaron una cadena de eventos que terminaron con la muerte de Urías. La Biblia dice que fue David el que intentó al menos 2 veces manipular a Urías para que éste se acostara con su mujer, para que no quedara sospecha de que el hijo que ella esperaba era de su esposo. Pero ¿qué tal si la que estuvo manipulando a David para que hiciera ese crimen fue Betsabé? ¿No se han puesto a pensar eso? Muchas veces así se ve pues en las películas, y ¿por qué acá no podríamos deducir eso? La segunda vez dice que hasta lo embriagó a Urías, pero él no contaba que Urías fuera tan leal y comprometido al servicio militar. Al haber fracasado 2 veces en su intento de cubrir su pecado con Betsabé, el frustrado y alarmado David planificó el asesinato de Urías, aprovechándose de la sólida lealtad de este a él como rey, haciendo incluso que Urías entregase su propia sentencia de muerte. Así David cometió otro crimen merecedor de la pena capital. Levítico 24:17. Esta es una prueba gráfica
de los extremos en los que caen las personas al ir en pos del pecado y en ausencia de una gracia que los frene. Joab, el jefe del ejército, hasta cierto punto se convierte, si se dan cuenta, en el mono volador de David, en un término vulgar, en su tapón o su tapadera, porque él, conociendo de política y conociendo de estrategia militar, sabía que si ponía a Urías, uno de sus mejores soldados, al frente de la batalla, las probabilidades de morir iban a ser infinitas. Sin embargo, Joab honró las órdenes del rey por sus propios intereses, a lo mejor para que fueran honrados en algún otro momento. Joab se hizo el loco, el baboso, como decimos, de tal manera que Joab envió un mensaje a David muy solapado, como haciéndole ver que al final Urías de igual manera tenía que morir en la batalla, sin necesidad de ponerlo al frente, aunque sí lo puso. David le contestó, versículo 25, dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo, dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Versículo 26, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Versículo 27, pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Wow. ¿Notaron la hipocresía de David, su poca empatía y su prisa para hacerla a esta como su mujer? Aliéntale, le dijo al mensajero, como expresando indiferencia acerca de sus hombres que habían muerto, entre ellos Urías, y consoló a Joab, autorizándole a continuar el ataque contra Rabá. Otra cosa que me llama la atención es el hecho significativo que el texto no mencione ningún duelo de parte de David. O sea, para David la muerte de aquel hombre fue como haberse quitado una piedra en el zapato. Para David la muerte de Urías fue como si se tratase de un perro. David en este momento es un monstruo, un psicópata literalmente. No solo por eso, sino en el carácter y en el modus operandi que viene actuando desde el principio, desde que cayó en esta tentación. Siempre que alguien trate de esconder un pecado con otro, solamente está hundiéndose cada vez más. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Muchas cosas. Todos somos pecadores. David y Betsabé son culpables de adulterio. Ambos merecen la muerte. David y Betsabé es el reflejo del hombre pecador y de la mujer pecadora. Así de simple. Si estás en una situación similar, tienes que confesar tu pecado. Este es el punto 2. Confiesa tu pecado. Dios perdonará a todo aquel que se arrepienta y busque el perdón logrado por Cristo en la cruz. La historia de David y Betsabé, para mí en lo personal, definitivamente se trata de un ataque jezabélico. Ambos son inocentes, pero sí son responsables de su pecado. David nunca debió estar en su casa aquel día y nunca debió mirar más de la cuenta a aquella mujer. Betsabé debió haber puesto límites, incluso si se trataba del rey. Decir que ella es inocente porque a ella no le tocó más que obedecer al rey es irresponsable. Es querer taparle el ojo al macho. Es como querer inflar la imagen de una mujer pecadora y ponerle el título de víctima y abnegada. Es difícil creer que David haya abusado sexualmente. Insisto. Incluso Urías tuvo acá una cuota de responsabilidad lamentable y desafortunadamente lo pagó muy caro con su vida. Para mí el único culpable aquí de toda esta tragedia es Satanás. Ese impulso desmedido de David por poseer a Betsabé no es normal. Y esto lo digo como sobreviviente de abuso narcisista. Y esto lo digo por experiencia. Porque así sucede en las relaciones psicopáticas. Casi siempre la víctima a primera vista experimenta literalmente una obsesión exagerada por el psicópata narcisista o por la mujer psicópata narcisista. Es como un imán que te une a él, que te une a ella y no sabes, no comprendes qué onda, por qué esa fuerza tan atrayente, esa fascinación. Y bueno, yo ahora entiendo por qué. Porque ahí está operando el espíritu de Jezabel. El psicópata narcisista controlado por este espíritu ha hecho en ti una especie de brujería emocional y te ha cautivado a nivel psicológico, emocional y sentimental. En las relaciones de pareja
Así funciona. Primero engancha a una de las partes, entra en el alma del individuo, controla sus pensamientos, palabras y hechos, manipula y luego ejerce poder sobre la otra persona. Esta historia, como pueden darse cuenta, desentraña las características de un espíritu jezabélico operando: inmoralidad, deseo de poder, codicia, lujuria, triangulación, etc. Bueno, y este caso es paradigmático porque se trata del caso de un gran hombre de Dios, de David, el escritor de casi la mayoría de los salmos. David, el más grande salmista y adorador de toda la historia, me atrevería a decir. ¿Cómo un hombre tan grande de Dios pudo haber caído en un pecado tan abominable? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo acá? Que no importa que tú hayas tenido o tengas una vida recta delante de Dios, eso a ti no te exime que puedas caer en la tentación, no solo de fornicar, sino de caer en un pecado de asesinato. De hecho, el espíritu de Jezabel es el responsable de que muchos grandes ministros de Dios cristianos hayan caído en algún momento de su vida estrepitosamente, como es el ejemplo de David, y esto ha sido un secreto a voces dentro de la iglesia. Y es que Jezabel tiene un odio profundo contra los hijos de Dios, con los más fieles como tú y como yo. Si bien Jezabel se enfoca en voces proféticas porque quiere apagar la voz de Dios para dejar el espacio libre a las falsas manifestaciones proféticas que promueven la religión inmoral e idolatría, Jezabel alegremente controlará, manipulará y trabajará a través de cualquier vasija herida, quebrantada o dispuesta. Cuando Jezabel se manifiesta, la señal más evidente es la inmoralidad, la perversión sexual. Y este, para mí, siempre es el punto de partida para identificar a una relación psicopática. A mucha gente esto no le gusta y es porque estamos en una sociedad demasiado liberal, demasiado hipersexualizada, y al hablar de esto, pues casi de inmediato me dan corte y creen que los estoy atacando. Y nada que ver. Qué importante es que obedezcamos la voz de Dios y su palabra, porque el enemigo, de veras, amigos y amigas, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si este mensaje fue de ayuda y de bendición para tu vida, te invito a que me regales un like, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. Déjame acá un comentario, ¿qué tal te está pareciendo esta serie? Si tienes alguna opinión, alguna pregunta, pues también este es el espacio adecuado para hacerlo. Yo voy a hacer todo lo posible por responderlo. También me pueden agregar en las redes sociales, estoy como Javier Samayoa79, y acá también dejo el link para los que quieran adquirir mi libro, Durmiendo con Jezabel. Gracias por llegar hasta acá, bendiciones para todos, un abrazo y hasta pronto.